sueño con ella. Y yo sueño con ella. Hay un gato marrón, caracolas de mar. Bueno, seguimos aquí después de unos pequeños problemas técnicos. Vamos a realizar ahora, acto seguido, una conexión con nuestra compañera Daniela. Y despediremos la emisión una vez, actualizaremos informaciones una vez finalizada esta entrevista. Y despediremos la emisión volviendo a la conexión con la agencia 1 de octubre. Estás en Radio No Borders, son las 7:26, aproximada 7:27, justo ahora mismo. Aproximadamente en 3 minutos, si no son 3 serán 5, empezaremos esta entrevista con la compañera Daniela Ortiz. Fue un invierno inundado de calor y al verano llegó el frío. Fue tu miedo a dejarte querer y conocer, fue mi lucha estar contigo. Y si no fuera porque he tatuado tu nombre en mi piel, yo pensaría que fuiste un sueño. Será imposible no echarte de menos. Y yo sueño contigo, muñequita linda, contigo y conmigo. Tú estás bailando bajo el sol y tu pelo de nube viene a rozarme el ombligo. Hay dos ángeles de amor dibujando veleros que cruzan mares prohibidos. Se me rompe la voz cada vez que recuerdo haberlos cruzado contigo. Contigo, diosa distinta, yo sueño aún. Y yo sueño con ella. Y yo sueño con ella. Si yo sueño con ella, sí, yo sueño con ella. Sí, yo sueño con ella. Muñequita linda, yo sueño contigo. Contigo y conmigo, yo sueño contigo. Y yo sueño con ella, yo sueño con ella. Y yo sueño con ella, yo sueño con ella. 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 Bienvenidos de nuevo aquí a Radio No Border, cuando son las 7:30 justo. Bonita hora para empezar aquí una nueva entrevista después de este precioso debate que hemos tenido con las compañeras. En este caso vamos a entrevistar a Daniela Ortiz. Hola Daniela, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio de palabra. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no sé si nos has estado escuchando por casualidad. Sí, he estado escuchando ahora todo el rato las opiniones de los demás compañeros. Perfecto, ahí tenemos un oyente más. ¿Qué te ha parecido el debate? Bueno, creo que en general, o con la mayor cantidad de personas migrantes que están, digamos, en la lucha antirracista, tenemos una opinión bastante similar. Por ejemplo, la crítica a la propuesta de ley de transitoriedad y el tema del jus sanguinis, ¿no? Del no derecho de los hijos de las personas migrantes a la nacionalidad catalana en caso se dé la independencia. Y eso es interesante ver que estamos en una misma línea, pero sí creo que después, obviamente, lógicamente, hay opiniones distintas por parte de los distintos compañeros, ¿no?
Primero de todo, perdona, me he olvidado. Estamos hablando con Daniela Ortiz, pero ¿quién es Daniela Ortiz? ¿Querrías presentarte para todas nuestras oyentes? Sí, bueno, yo soy una inmigrante peruana, vivo hace 10 años en Cataluña, bajo la ley de extranjería española y también catalana, porque hay unas partes que luego explicaré en dónde tienen poder. También soy artista y, bueno, vengo investigando el sistema de control migratorio y todo el sistema legal creado por la Unión Europea en los Estados miembros, las autonomías y los ayuntamientos para perseguir, detener y deportar personas migrantes. Y además soy mamá de un niño que es digamos, víctima del Ius Sanguinis, que ha nacido en este territorio, pero no tiene derecho a la nacionalidad, en este caso a la nacionalidad española, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita mi hijo legalmente está sin papeles porque luego hay que hacerle el proceso del permiso de residencia como si fuese cualquier persona migrante, ¿no? Ajá. Este ius sanguinis del que nos hablas, ¿sabes si se sigue aplicando en la nueva, perdona, en la ley de transitoriedad, la nueva ley de transitoriedad del Estado catalán? Bueno, la propuesta de ley, o sea, eso primero sobre el ius sanguinis, dejar en claro que es una política europea también. O sea, hay países como Alemania, digamos, súper racistas como Alemania, que siempre han sido ius sanguinis, pero luego la Unión Europea ha venido empujando a los distintos Estados miembros a implementar tanto leyes de extranjería como no derecho a través del ius sanguinis a la nacionalidad de los menores hijos de migrantes nacidos en el territorio, ¿no? Entonces, en el Estado español se viene aplicando desde hace muchísimos años. Irlanda, por ejemplo, fue el último país que daba la nacionalidad de los nacidos en el territorio. Básicamente, como funciona es que pues, los menores que nacen en el territorio español o en la propuesta de ley de transitoriedad catalana, sería en el territorio catalán, heredan la nacionalidad de sus padres y además heredan su estatus legal. Eso no lo especifica en la ley de transitoriedad catalana, pero me imagino que si se diera el caso sería una cosa similar, ¿no? Y en el caso de España, pues como se aplica ahora es porque aparte es el estatus legal, es decir, si tú no tienes papeles, tu hijo va a estar sin papeles. Ajá. Y luego si tú tienes, por ejemplo, un permiso de residencia de 1 año o de 2 años o de 5 o de 10, tú le pasas ese permiso de residencia a tu hijo y luego, por ejemplo, si como tú tienes que renovar después de 1 año, tu hijo también tendrá que renovar después de 1 año. Y en realidad el proceso a nivel, ahorita en la actualidad en España está escrito de una manera que es muy similar a un proceso de reagrupación familiar, es decir, como si el menor estuviese fuera del territorio, ¿no? Ajá. Y pues a mí la verdad que, bueno, como opinan las distintas compañeras, ¿no? Me sorprendió mucho en este momento en donde tienen el espacio de libertad de construir una nueva propuesta en relación a quiénes son o no considerados nacionales, se repita la lógica del ius sanguinis, pero a la vez creo que eso responde a que la idea de la independencia de Cataluña a nivel hegemónico en el contexto catalán es una Cataluña dentro de la Unión Europea. Por ende, una Cataluña racista, una Cataluña que sea parte del espacio Schengen, que tenga leyes de extranjería, que tenga el ius sanguinis, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí quiero dejar en claro como mi postura es sí a la independencia, sí obviamente al derecho a decidir, pero yo sinceramente, no solamente por esto, sino después por otras normativas que voy a mencionar, no tengo muchas esperanzas en que la situación de la población migrante vaya a cambiar. Sí, nosotros comentábamos un poco esto, ¿no? En el debate previo, es realmente la ruptura con el Estado español quizá no signifique una ruptura con sus leyes de extranjería, ¿no? Entonces, ¿tú crees realmente que vamos a heredar, ¿no? toda esta represión, opresión hacia la persona migrante? Sí, yo no creo que heredar, porque creo que en sí Cataluña se considera europea, sí, se considera colono, digamos. Sí. Lo podemos ver con los distintos monumentos que tienen a figuras catalanas, como puede ser Cifré, Prim, o como puede ser Joan Güell, y que se reivindican desde la catalanidad. Incluso, por ejemplo, el monumento a Colón es un monumento de Cataluña a Colón. Y entonces, que ellos estén oprimidos por España no quiere decir que ellos no hayan participado de los procesos coloniales que se dieron en Abya Yala, en Filipinas, en África, etcétera. Eso, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no?
Entonces yo creo que en cierto modo el ADN de esa Cataluña, pues lamentablemente es racista y es colonial, ¿no? Y esa es una cosa que tenemos que tener muy en claro. Y repito, eso es un punto y aparte de que una apoye o no el derecho a decidir del pueblo catalán, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y por otro lado, por ejemplo, con este tema, o sea, no es que, o sea, Cataluña ya tiene un espacio de autonomía en donde ya ha tomado decisiones en relación a políticas que han decidido de manera ellos independientes de su parlamento para aplicar a la población migrante, ¿no? Con eso me refiero, por ejemplo, a la ley de acogida, que tiene este cínico nombre, porque también es importante analizar que Cataluña se lee a sí misma como una sociedad acogida, de todos los que viven en Cataluña y trabajan en Cataluña son catalanes, y eso en la realidad, no solamente de la calle, sino en la realidad de las leyes racistas, en la realidad que termina, digamos, empujándote a tener que ir a la oficina de extranjería o a las distintas autoridades a pedir los papeles, pues no es una sociedad acogida, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008, que se hace la ley de acogida, luego entra en vigor en el año 2012, que es producto de esa ley que toma la decisión el Parlamento catalán, la Directiva DGI-PSF-1/2014, en donde el Parlamento catalán decide cuáles son los elementos que se van a exigir a las personas migrantes que necesitan el informe de arraigo, que es competencia de la Generalitat, para poder presentarlo luego en la oficina de extranjería. Entonces, eso fue un debate en el Parlamento, ¿vale? Y de hecho fue Carmen Forcadell, una de las que decía, y pues que fue lo que se hizo al final en esta ley, que se tenía que exigir la lengua catalana porque se necesitaba tener una lengua común para la manutención de la cohesión social. Entonces, eso que desemboca, a través de esta normativa que les acabo de mencionar, desemboca en la exigencia de la lengua catalana para el informe de arraigo, ya sea a través de certificar que has hecho cursos o a través de una entrevista en el caso de la primera vez que sacas unos papeles, y en el caso de una renovación, ya tienes que pasar el A2, ya no el A1, digamos, ¿no? Entonces, cuando se defiende esto, se habla esto de la cohesión social y obviamente en una defensa de la lengua catalana, ¿no? Y entonces yo ahí hacía dos reflexiones. La primera es que a los madrileños, a los belgas, a los alemanes, a los franceses que viven acá, el Parlamento catalán no ha generado ningún tipo de normativa para exigirles la lengua para poder vivir acá, y lo podrían hacer porque podrían tener el poder de hacerlo. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace el Parlamento catalán en este momento? Aprovechar la situación de vulnerabilidad legal y política de las personas migrantes para sobre nosotros construir soberanía a través de la lengua. O sea que digamos que el uso de la lengua supondría podríamos decir, un método de control, ¿no? Una manera de tener una clasificación de las personas para utilizarlas según la voluntad y las necesidades de este Estado. Claro, o sea, bueno, no sé cómo sería el futuro, me imagino que más o menos así, porque si esa es la tónica que se ha venido dando, y luego vemos en una propuesta de ley de transitoriedad una tónica similar, pues sería algo parecido, ¿no? Usar la lengua como determinante para acceder a los papeles, ¿no? Que es algo que se da en muchos países, pero Cataluña no tiene por qué copiar lo que hace Alemania o lo que hace Holanda o lo que hace España, ¿no? Correcto, y más teniendo un momento así de ruptura, se debería aprovechar para realizar cambios realmente potentes y sociales y no copiar, o cuando he dicho heredar, quería decir copiar el modelo español que hemos tenido hasta ahora, también aplicado en Cataluña, por supuesto. Seguimos ahora aquí un poco. Voy a plantearte alguna pregunta que también hemos hecho a las compañeras en el debate anterior. Perdona, me he perdido aquí en mis propios papeles. Estábamos hablando de la posición respecto al referéndum, ¿no? Estamos hablando de porque un pueblo que se autodefine como oprimido, ¿no? Ha sido capaz de desarrollar leyes que son opresoras hacia otras personas y que se aplican en su mismo territorio, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el ius sanguinis, lo podemos ver con el derecho a sufragio. ¿Qué piensas de todo esto tú?
Bueno, yo creo que también eso responde a la cuestión del Estado-Nación, ¿no? O sea, si tú quieres hacer, o sea, lamentablemente, a ver, para que un pueblo se le respete sus formas por el sistema colonial, porque antes del sistema colonial global de 1492 no existían los Estados-Nación, o sea, la forma de organizarse los pueblos socialmente no eran a través de un Estado, una bandera, una lengua, una identidad así como la plantea el Estado-Nación, que es una fórmula colonial, y que me gustaría apuntar, por ejemplo, como lo dice Julia Butella, la portavoz de los indígenas de la República, que las independencias en los países que fueron colonias, por el hecho de ser un Estado-Nación, no supuso el fin del colonialismo, es decir, el colonialismo se reformuló, y que entonces, pero también es importante acá recalcar, yo no en ningún momento quiero hacer ni pienso hacer ningún tipo de símil entre lo que son los contextos de las colonias de Europa con Cataluña, porque la situación es completamente distinta. Que digan una situación de opresión no quiere decir que sean una colonia, como muchos dicen. De hecho, una vez a mí me pasó que estaba escribiendo un grafiti en la calle sobre estos temas y viene un señor catalán y me dice, nosotros somos los indígenas. ¿No? O gente que te dice, bueno, por lo menos ustedes tienen independencia. No, o sea, no es así, ¿no? No es así, pero sí creo que, por lo mismo, que mucho de lo que te estaba mencionando antes responde a la idea de una Cataluña dentro de la Unión Europea, también responde a la idea de una Cataluña dentro de un Estado-Nación, pues que te exige esa identidad unitaria, ¿no? O sea, una lengua, una bandera, una identidad para poder... Pero por otro lado, que existe el punto de, como se podría expresar, por ejemplo, en el caso de Palestina, ¿no? De que necesitas tú de esa herramienta para poder ejercer, digamos, tu autonomía como pueblo, ¿no? Entonces, esa es una cosa bastante compleja que quizás las kurdas están resolviendo de una u otra manera, ¿no? Hola Daniela, soy David. ¿Perdón? Soy David. Te quería hacer una pregunta sobre lo que has hecho, lo que has dicho hasta ahora sobre Palestina, porque antes estábamos hablando con Mohamed y él estaba considerando el hecho de que lo que estaba pasando ahora en Cataluña era algo de esperanza al nivel de autodeterminación por el pueblo palestino y por el pueblo saharaui. ¿Tú ves lo mismo este tipo de conexión, sobre todo por el concepto de autodeterminación, o no tiene nada que ver? Hola, Daniela. No. Hola, Daniela. ¿Sí, me escuchas? Ay, perdona, mira, hemos tenido aquí un corte. No sé si has escuchado Sí, la pregunta no del... escuché bien la pregunta. De acuerdo, mira, la volvemos a repetir, ¿vale? Porque ahora hemos tenido el problema técnico. Vale. Hola. Vale, gracias. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Pues te quería comentar esto exactamente sobre Palestina, porque antes estábamos hablando con Mohamed. Sí, y él estaba hablando justamente de que ha participado al referéndum y veía como si había una conexión entre lo que está pasando ahora en Cataluña y afirmaba que esto da esperanza sobre todo por pueblos como el pueblo palestino o el pueblo saharaui. Entonces, lo que te quería decir es que tú, ¿qué opinas sobre el hecho de la autodeterminación? Y si tú ves esta conexión, o sea, si se justifica o no se justifica. Mira, yo veo que hay una solidaridad de parte de los pueblos colonizados, es decir, los del sur global, los que han sido colonias de Europa, para con Cataluña, para con Escocia, para con aquellos pueblos oprimidos del contexto europeo. Pero yo no veo lo contrario, o sea, no veo una solidaridad activa y hegemónica de parte del pueblo catalán, de parte del pueblo escocés o de Galicia o de el país vasco o sea, una cosa es que hay grupos específicos que sí piensen así su propuesta de independencia, pero luego otra cosa es el general, ¿no? Y yo no veo que haya una lectura así, y peor aún, yo creo que hay como o sea, que tratan de hacer una diferencia muy clara con esos pueblos. Ahora escuchaba en TV3, por ejemplo, el término República Bananera,
¿no? Iba y venía el término república en pleno debate sobre la independencia y la opresión que están viviendo, ¿no? El término república bananera es un término absolutamente ofensivo contra los territorios que han sido colonia, ¿no? Yo sinceramente me gustaría tener esas esperanzas, pero pues no las tengo. Respecto a este tema, encontramos diversas expresiones, ¿no?, en las que se denota podríamos decir, esta presencia europea colonialista, ¿no? Leyendo tu Facebook, por ejemplo, hemos encontrado, ¿no?, usar las palabras acoger, tolerar, permitir, integrar, repartir, recibir, en referencia a personas migrantes, solicitantes de asilo o racializadas, es racista. ¿Crees que el uso de este tipo de lenguaje en cuanto a personas migrantes se utiliza aposta para descalificarlas, para mantener una posición sobre ellas? Sí, o sea, sí, yo sí creo que, o sea, muchas veces por el contrario de que siempre se piensa, por ejemplo, que es un descontrol, que la gente no se da cuenta que es racista, o que un parlamento usa por descarte ese tipo de palabras porque están acostumbrados, o que los monumentos están ahí porque se han quedado de piedra desde 1800 y algo. Yo creo que sí hay una conciencia de decidir poner esas palabras y utilizar ese trato, porque si no, Europa, Cataluña, España y todos los países de la Unión Europea y los países que han sido colonos pierden su espacio de poder. O sea, es que el tema, por ejemplo, del sistema de control migratorio no es solamente para controlar a aquellas personas migrantes procedentes de las excolonias que vienen a trabajar acá, que se les paga una mierda, que se les explota, que luego se les da papeles durante 8 años, te hacen pagar los impuestos, luego te quitan los papeles y el Estado se queda con ese dinero y después te deportan a ti, y que cuando tú estás con permiso de residencia ni siquiera llegas a tener un cuarto de los derechos que tienen los españoles o los catalanes. O sea, yo sí creo que hay una conciencia como muy fuerte de todo esto, eso, y después también porque si no perderían el poder a nivel global. O sea, si tú le das poder a la población migrante que viene de Irak, por ejemplo, en Inglaterra, ¿vale? Sí. Y luego tú quieres hacer una invasión a Irak, pero tienes una población iraquí o de descendencia iraquí con poder dentro de tu contexto, no lo vas a poder hacer. Entonces, también es una cuestión de, manutención del poder colonial global. Y después, por otro lado, hay otra economía que tiene que ver con la economía de la libre circulación. O sea, la libre circulación no es solamente este derecho bonito, viajar por el mundo, cruzar las fronteras, nada, sino la libre circulación genera economía. Es decir, un español que se quiere ir a ofrecer su aceite de oliva a Senegal, Estados Unidos o Perú, lo puede hacer sin problema ir y volver, lo mismo que un estudiante que quiere hacer su tesis sobre los indígenas en no sé dónde. Va, vuelve y eso le genera dinero. Esa es una economía para la cual los pueblos que hemos sido colonia no tenemos derecho. Entonces ahí también se juegan otro tipo de cosas. Entonces todas estas cuestiones del lenguaje son súper bien cuidadas. Por ejemplo, la diferencia que se hizo entre refugiado y migrante. Yo al principio decía, bueno, parecía así como que había algún paso interesante porque efectivamente a nivel legal y a nivel vital es distinta la situación de una persona que está saliendo de una guerra que de una persona que está saliendo por una cuestión económica. Pero eso se estaba planteando de forma estratégica y pensada y debatida desde la Comisión Europea y Frontex en concreto con Fabrice Leggeri, quien es el primero que empezó a hablar de esto, porque luego meten la excusa de que para que nuestros buenos corazones europeos puedan acoger, y este término, acoger, como si te estuviesen haciendo un favor, a las personas refugiadas que escapan de una guerra, nosotros tenemos que deportar a todos aquellos inmigrantes ilegales porque no los podemos mantener a todos, digamos, ¿no? Porque esa es la lógica que tienen con las personas migrantes. Y otra cosa ahí quisiera como puntualizar, que me parece muy importante, sí, dentro de nuestra comunidad, nosotros no tenemos por qué estar rindiéndole cuentas todo el día de que si trabajamos, si pagamos impuestos, si le somos rentables. O sea, la lógica con nosotros es todo el día tener que certificar, ya sea en una conversación de bar, ya sea en un debate o ya sea en la oficina de extranjería, que nosotros le somos rentables a España, a Cataluña o a Europa. Porque ¿cuál es el problema? Que después, el día que nosotros cometemos un delito, el día que no tenemos un trabajo, el día que nos saltamos una regla, la consecuencia es la deportación, ¿no? Entonces,
como que ahí yo sí creo que hay como un poder muy fuerte por parte de las palabras, ¿no? Que se usa para con nosotros. Hola, se escucha. Todo el discurso que tú hiciste me ha generado una pregunta, porque como ya te había contado presentándonos, pero al mismo tiempo nos ha pasado muchas veces, estando en las fronteras, palabras como acoger o tolerar o integrar o dejar pasar, y esto pasa muchísimo, sobre todo con los voluntarios o las voluntarias, claro, que vienen. Y tú, no sé si te ha pasado nunca o si has estado en alguna frontera, visto esto directamente con mano, pero ¿cómo se puede decir? Relacionado con las personas migrantes que se han quedado, no sé, en la Balkan Route o como están delante de Ceuta o de Melilla entrando, sigue siempre teniendo, o sea, aunque en este caso sigue siempre racista decir estas cosas, ¿cambia algo? ¿No cambia nada? ¿La actitud de los voluntarios es otra forma colonial o no? Sí, sí, yo creo que no es solamente cambiar las palabras, sino que las palabras reflejan, digamos, un poder que existe en este momento, ¿no? Que es la lógica de los europeos les dan, ya sea desde la izquierda o desde la derecha, es decir, con un discurso criminalizador o paternalista o un discurso que tenemos que, como decía, certificar que valemos la pena o algunas, porque a veces incluso dicen cosas como no nos podemos permitir más inmigrantes, ¿no? Entonces, yo creo que refleja un poder. Entonces, bueno, si las personas que están en contextos donde tienen contacto con las personas migrantes ya van con esas lógicas, y que yo lo veo mucho desde la izquierda blanca, que ya hasta gente, por ejemplo, que dice, vale, ya me voy a casar con tal por los papeles, ¿no? Para pasarle los papeles. Y la lógica es como si le estuviesen haciendo un favor. No, esa es tu responsabilidad desde tu posición de privilegio de pasarle los papeles a esa otra persona. Y en todo caso, asúmetelo como una lucha antirracista contra el Estado español, pero jamás como un favor que tú le estás planteando a la otra persona, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta es una lucha que es importante ver que no es solamente el tema migrante, sino que es un tema colonial. O sea, esa siempre ha sido la lógica que han tenido con las excolonias. Cuando van de turismo a Perú, la lógica que tienen los españoles, los belgas, los norteamericanos, es yo vengo con mis dólares o mis euros y apoyo al país, y por el hecho de valorar tu cultura con minúsculas, porque no es la cultura con mayúsculas que tienen ellos, yo estoy apoyándote a ti y a tu país, ¿no? Entonces siempre es desde esta posición, y el poder colonial ha venido encontrando como todas las fórmulas para poder seguir manteniendo sus reglas, ese lenguaje, el sistema de control migratorio, las leyes de extranjería, etcétera, ¿no? Gracias, muchas gracias. No, de nada. Llevamos ahora casi unos 20 minutos aquí de entrevista. Más o menos hemos tratado casi los mismos temas que hemos tratado antes con las compañeras invitadas. ¿Hay alguna cosa que quieras añadir más, Daniela? ¿Algún tema que se nos haya olvidado tratar con ellas? Hemos tenido una horita, ha sido así bastante bonito, intenso. A lo mejor algo se nos ha olvidado, algo que quizá a ti te gustaría expresar. Bueno, decir que las personas migrantes que venimos de las colonias tenemos todo el derecho a vivir acá y a disfrutar de la riqueza, como decía Franz Fanon, de la riqueza acumulada en el contexto europeo, porque esa riqueza que se ha acumulado a partir de la explotación y de la esclavización de los pueblos racializados y colonizados. Y después, bueno, lo otro, que nosotros no tenemos que estar dando explicaciones de por qué estamos acá, que sí, bueno, yo personalmente soy de la postura de tener una solidaridad para con la independencia de Cataluña, pero creo que tenemos que también, como personas migrantes, respetarnos a nosotras mismos, de saber que la izquierda blanca, los independentistas, las feministas blancas, nosotros los apoyamos, nos dicen ya, apóyame ahorita, pero después, al momento en el que nos tienen que apoyar a nosotros, pues la situación es recíproca. Y por otro lado, yo creo que habría que tener en cuenta una cuestión de prioridades. O sea, si ahorita, en el contexto europeo, tenemos más de 50.000 muertos y desaparecidos en las zonas de frontera, miles de deportaciones diariamente, 300 centros de internamiento de extranjeros, una situación de persecución y detención y violencia y muerte contra la población migrante, ¿cómo puede ser que la prioridad sea la lucha del 15M con los derechos laborales de la población blanco-española? Y ¿cómo puede ser que la prioridad política
sea la lucha por la independencia de Cataluña. No porque no simpatice con esas causas o no crea que son causas justas, sino que ahorita se está viviendo una ofensiva de violencia colonial racista brutal en Europa y a nivel global, porque esto también está pasando en Estados Unidos y en otros países, y no puede ser que la prioridad sea otra vez los derechos de la población que tiene más derechos que nosotros, ¿no? Estamos completamente de acuerdo, la verdad es que estamos... Totalmente de acuerdo. Estamos ahora, bueno, veníamos comentando, ¿no?, al final del debate, que ha sido un debate, ha sido bastante bueno, hemos tenido diversos puntos de vista, pero que hemos notado un poco que quizás se implicaba un poco aquí el tema de la convivencia, ¿no? Entonces nos faltaba aquí un poquillo de este punto crítico, de este mordedura, ¿no?, que tienes tú, Daniela. La verdad nos encanta cómo expresas y presentas las cosas. Y bueno, simplemente agradecerte tu colaboración aquí con Radio No Border. Esperamos que esta no sea la última vez que contamos con tu colaboración, porque la verdad ha sido muy, muy interesante y esperamos algún día poder hacer alguna colaboración más contigo. Y me gustaría acabar preguntándote por tu último proyecto. ¿Qué tal el ABC de la Europa racista? ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo lo lleváis todo? Es súper bonito, ¿eh? Hemos estado viendo las ilustraciones y leyendo y nos ha encantado, de verdad. Enhorabuena. Gracias. Bueno, sí, es un libro para niños, entre comillas, para niños de 40 años euroblancos que no entienden nada y para menores. Y es un abecedario con todos aquellos términos que tienen que ver con el sistema de control migratorio, el racismo colonial, etcétera, hecho en base a collage. Hemos recogido imágenes de libros para niños y también imágenes de la resistencia anticolonial, para construir un nuevo imaginario, digamos, en relación a estos temas. También ahí como que he tratado de poner como guiños al trabajo de otras compañeras en otros contextos acá, como en otros lugares, como por ejemplo Carlos Macusaya en Bolivia. Esa es la versión en castellano, Yuderki Espinosa en Colombia, o después, por ejemplo, también esta versión en castellano que le estaré presentando a fin de mes en TikTok. Sale, por ejemplo, el sindicato, ¿no? Y temas que tienen que ver con el contexto local. Pero bueno, ahí está el librito, lo voy a poner para libre descarga también, ¿no? Pero el impreso está más bonito. ¿Dónde podemos encontrar el impreso? Bueno, ahorita todavía no está impreso porque le iba y me tiene que poner el presupuesto, pero bueno, después lo tendrán, me imagino en la Caníbal, lo tendré yo, las compas de TikTok también lo tendrán. En todas las librerías que no sean grandes como la Central y eso. Porque aparte no uso ISBN ni nada de esas movidas, entonces. Y lo voy a sacar, eso es importante, lo voy a sacar con editorial Pensaré Cartonera. Ok, esta es una editorial independiente, imaginamos. Sí. De acuerdo. Pues esperamos recibir más noticias, seguro que lo veremos en Facebook en el momento en que lo tengas en papel. Darte las gracias personalmente, aparte del programa de Radio No Border, yo como Samuel Dueñas y mi compañero. Sí, yo también, también te tengo que dar las gracias. Gracias por el espacio, de verdad. Gracias por llamarme, porque así puedo estar con el Inti acá tranquilo. Sí, mucho más. El día de hoy un tanto agitado, ¿no? Para salir con la criatura, me imagino, sí. Con la Guardia Civil en las calles... no hay nada que fiarse, es cierto. No. Pues bueno, Daniela, despedimos ya esta conexión contigo. Como te hemos dicho, esperamos poder volver a colaborar y te deseamos mucha suerte en todos tus proyectos, que hemos estado ahí hojeando la página web y son súper interesantes y muy bien currados, la verdad. Vale, gracias. Bueno, lo que necesiten, por acá andamos, pues. Y gracias por el espacio, de verdad. Y nada, solo acordate que pondremos todo el podcast en Radio No Border y si querrás escucharnos estarán las entrevistas de antes, la tuya y un poco lo que hemos seguido aquí en la jornada. Muchas gracias. Perfecto. De verdad, porque ha sido súper interesante este intervento. Gracias. Genial. Gracias. Bueno, un abrazo, Paul. Que vaya muy bien por allá. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.
Ils nous guettent, ils nous tourmentent, ils nous tuent, ils nous mentent. Y estamos llegando aquí al final de esta retransmisión de Radio No Border. La verdad es que ahora mismo, después de este debate, de esta entrevista con Daniela, a mí me hierve la sangre, necesitamos salir un poco, gritar y votar un poquillo y esperemos que este debate haya llegado a varias personas y les hagan un poco plantearse qué representa exactamente esta ruptura con el Estado castellano, ¿no? ¿Es realmente la expresión de la libertad o realmente es una libertad encubierta? Sobre todo porque en general antes hemos visto como, de hecho me parece sorprendente, ¿no? Toda la solidaridad de los migrantes. O sea, personas que viven 18 años aquí no tienen derecho de voto, pero se quedan en el colegio defendiendo las urnas y todos. Entonces espero que más que ellos, que ya han demostrado muchísimo, creo, sean los otros que demuestren algo ahora y no se olviden todo lo que está pasando. Esperamos que en el caso en que se instaure una nueva República Catalana, esta no copie los patrones represivos del Estado español y tampoco copie los patrones represivos de los que hablaba nuestra compañera Daniela y que vemos presentes día tras día. Es así con este Ministry of Dub que vamos a acabar esta conexión dando un poquito de caña, dando un poquito aquí de rap duro y a ver, no incitamos al odio, ¿eh? No estamos incitando al odio, estamos incitando a votar en casa y a gritar y sí, quizá decirle unas palabritas de más a vuestro vecino para informarle. Esperamos que haya sido una retransmisión plácida para todo el mundo, que nuestros oyentes hayan disfrutado y ya sabéis, como ha dicho mi compañero David, estaremos en radionoborder.net con todos los podcasts. Agradecer también sobre todo a Julia, que ha estado aquí dándolo todo con toda la información y haciéndonos pasar un gran momento, y a Ullana, que ahora mismo ha desaparecido, que está por ahí de rulo, que no para la tía, que esté donde esté lo está dando todo. Muchas gracias a vosotras dos. Y muchas gracias a vosotras, las oyentes. Despedimos este programa aquí de Maktub con un poquito de buena música. Os esperamos en la siguiente. Délicate et que constatent les putes de politique. Si certains frères hésitent et plus combattent, je me répète, vous et moi ne sommes pas quittes. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. C'est ma teinte qui les éreinte et puis oriente leurs assauts et nos décès dans leur descente. Et s'ils s'excitent, nos têtes sautent, ils s'emportent, justice clémente et de suite ils s'en sortent. Nos vies défuntes ou en miettes, ils s'en foutent, c'est sur nos appartements qu'ils empiètent. Nous mettent dans la lunette des chiottes, tirent la chasse qui alors emmène leur chiasse et la flotte. Donc j'en prends note et n'ai aucune attente. La fuite ou la feinte te laisse trop dans la fiente. Ils guettent, battent, ligotent, mènent à la baguette et mijotent. Qui n'est pas leur pote, te souhaite la chute ou le shoot. Une existence méchante et puis faite de doute. Peu alléchante donc frère écoute. J'ai choisi de combattre putes et traites et leur porte de les abattre toutes. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai. Je lutte, mon frère, parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure, c'est vrai.